Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Sección Naturaleza y Medio Ambiente, por Sergio Arias, en El Testigo. Todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Somos una marea de gente. Pasamos a la sección de Naturaleza con Sergio Arias, donde esta semana entrevista a Benigno Varillas, fundador de la revista sobre ecología Quercus, que está llevando actualmente el proyecto Rebuilding Europe, Reconstruyendo Europa, en España. Junto a Sergio nos contará sobre qué trata este proyecto y las propuestas de sostenibilidad que aporta. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes, Benigno. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo decir que es todo un orgullo que estés aquí con nosotros, porque todas aquellas personas que estamos metidos dentro del mundo de la ecología te conocemos y nada, primero decir que es un placer inmenso el poder entrevistarte. Bueno, Benigno Varillas es, ni más ni menos, y entre otras muchas cosas, el fundador de la prestigiosa revista Quercus, la mayor revista de ecología de España, fundador y colaborador de organizaciones como Asociación de Amigos de la Naturaleza, Greenpeace España o la Fundación Naturaleza y Hombre, mediante la cual actualmente está llevando a cabo el proyecto Rebuilding Iberia. Este último proyecto pretende buscar el restablecimiento del equilibrio ecológico en los ecosistemas europeos mediante la reintroducción de aquellos animales que el hombre erradicó de nuestro continente. Para ello, la organización está comprando terrenos en lugares representativos de cada ecosistema y reintroduciendo las especies que un día habitaron en ellos. Bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo se está subvencionando toda esta iniciativa y cómo se va a desarrollar en España? Bueno, hay varios proyectos de rewilding ahora mismo en España. Uno de ellos es este del Western Europe, de la organización Rewilding Europe. Allí la financiación que se está llevando a cabo es por parte de esta fundación internacional que tiene su sede en Holanda y que tiene financiación de empresas privadas. Concretamente, las instituciones que llevan las loterías de Holanda y de Suecia son las que están poniendo más dinero, pero también hay otras entidades y organizaciones de tipo conservacionista como el WWF, el World Wildlife Fund, que está financiando los intentos de recuperar fauna primigenia que desapareció de Europa hace siglos porque la matamos, como son los uros, los tarpanes, es decir, el caballo salvaje, el uro sería la vaca salvaje, y otras que no llegaron a extinguirse, pero quedaron recluidas en una esquina de Europa, concretamente en Polonia, como el bisonte europeo. Estos grandes mamíferos, herbívoros salvajes, son piezas claves de los ecosistemas y ante el despoblamiento rural en zonas no productivas surge la oportunidad de recuperar especies, no solo por un tema biológico ecologista, sino también por hacer un desarrollo rural de zonas deprimidas que tienen en este proceso uno de sus mayores recursos. Bueno, he visto que en Europa la iniciativa está un poco más desarrollada y que incluso en algunos países ya existen muchos de estos animales en condiciones de libertad o semilibertad. Yo quería preguntarte qué tipo de razas de caballos o de toros o de asnos están utilizando y, por ejemplo, en concreto, quería preguntarte sobre el bóvido de Heck. Si consideras que este tipo de razas son capaces de asilvestrarse y mantenerse en el ecosistema sin la necesidad del hombre y, sobre todo, protegiéndose de los depredadores, ¿no? Pues sí, mira, el tema de recuperar el uro, que es la vaca salvaje, el toro salvaje, y el tarpán, que es el caballo salvaje, empezó hace ya casi un siglo en Alemania, Holanda, por parte de científicos que empezaron a cruzar razas de especies que tenían un cierto parecido con los pocos dibujos y descripciones que quedaron de estas especies. Y así fue como ha surgido lo que llaman la Heckattel, que es el uro, y el König, que es el caballo salvaje. Curiosamente, al empezar el tema del ADN, de la genética, se ha descubierto que las razas autóctonas españolas
tienen un contenido de genes de uro y de tarpán mucho más alto que estos animales que durante 100 años se fueron seleccionando para recrear el animal primigenio. De tal manera que hay vacas como la sayaguesa, la tudanca, la belimia, la pajuna, razas de distintos lugares de España y también de Portugal, como la maronesa, que, como digo, tienen ya esa genética y sobre todo tienen otra cosa, que es en el caso de la maronesa y de la de sayaguesa y algunas otras vacas, que es que conviven con depredadores. Aún quedan lobos en esas zonas que hacen que estos animales no hayan perdido su instinto de defensa de sus crías y de defenderse ellas mismas de los ataques de un depredador, ¿no? Y lo mismo ocurre con los caballos. El König es un caballo de Polonia que, bueno, se fue recriando hacia lo que se consideraba el tarpán primigenio y ahora se ha descubierto que tanto el potoca vasco como el osino burgalés o el asturcón asturiano o los garranos gallegos y portugueses, así como el caballo de las retuertas de Doñana, tienen una genética que se acerca muchísimo más que ninguna otra a lo que sería el caballo primigenio, el tarpán europeo, que se extinguió, igual que el uro, pues hacia el siglo XVII, XVIII morirían los últimos, fruto de la caza del hombre, que los consumió desde tiempos prehistóricos hasta que acabó con ellos hace un par de siglos para carne, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora viendo, el volver a recuperar el asilvestramiento de razas que en los últimos siglos o decenios, bueno, pues se han mantenido en un estado a veces semisalvaje, como es el caso del caballo losino o del retuerta en Doñana o el mismo asturcón, ¿no?, que viven igual que el garrano gallego en las montañas y una vez al año se hace una especie de rodeo en el que se captura a los jóvenes que se envían para carne y el resto de las hembras se vuelven a dejan en el monte criando y viviendo solas y, como digo, incluso en algunas zonas en territorio lobero, con lo cual son animales que podríamos considerar perfectamente salvajes. Estamos refiriéndonos a la rapa de las bestias, ¿no?, en Galicia. Sí, la rapa de las bestias, que hay 10 puntos de Galicia que hacen esta fiesta, algunas de ellas declaradas de interés turístico nacional. Está la pesca del asturcón, que se hace en Borines, en la Sierra del Sueve, en Asturias, y está la saca de yeguas de Doñana, que se hace en julio, en Almonte. Entonces yo pienso que estas son reminiscencias de una actividad ancestral que hubo por toda España, que practicaba ya el hombre del Paleolítico hace 10.000 años, que siguieron practicando españoles que combinaron ya esa vida nómada, cazadora, recolectora con la vida del ganadero y del agricultor, pero manteniendo todavía ese espíritu de saber sacar partido a los recursos naturales de una forma sostenible, ¿no? Y de hecho la prueba es que han llegado hasta nuestros días, es decir, que han procurado siempre que esas especies no se aniquilaran, sino que estuvieran ahí siendo productivas, sacando el recurso a territorios francamente pobres y difíciles de extraer de ellos ningún otro beneficio. Nosotros con este proyecto de rewilding queremos añadir a lo que es la mera obtención de carne, pues otros valores, ¿no?, que de hecho en algunas zonas así está siendo, porque hoy en día yo pienso que los caballos de Galicia o los asturcones de Borines o los retuertas de Doñana dan más dinero por esas fiestas que se organizan para capturarlos que por lo que vale su carne. Es decir, que hoy en día hay elementos adicionales, como es el turismo y como es la cultura, que permiten que animales salvajes o semisalvajes puedan aportar al territorio un valor y unas perspectivas económicas que, en fin, para poblaciones en declive son muy importantes. Yo quería preguntarte una cosa porque es algo que me inquieta. En este caso, los animales estarían desarrollando en un terreno que es propiedad privada. Entonces, yo me pregunto... Bueno, no. En principio, la mayoría de estos animales están en montes comunales, en territorios que son públicos de ayuntamientos o de asociaciones comunales de vecinos,
pero no son privadas de un solo señor. Pero poseen, estos animales sí que son propiedad privada de alguien. Bueno, efectivamente, en estas capturas no solamente se cogen las crías, sino que se marcan. El que captura un animal con su marca y bueno, va, digamos, haciéndose ahí una titularidad, porque la legislación actual no concibe la existencia de caballos y vacas salvajes, es decir, que la ley no contempla que eso pueda existir y por lo tanto todo animal debe de tener un dueño, debe de estar, digamos, controlado, y en el caso de las vacas incluso saneado y con un crotal en la oreja. Nosotros estamos trabajando para que eso deje de ser así, porque es un sinsentido que a unos herbívoros como los ciervos o los gamos o los corzos no se pida ese control veterinario y a otros herbívoros como sería el uro y el tarpán, ¿no? Cuando las vacas y los caballos ya se les pueda dar ese nombre porque estén totalmente asilvestrados, que sí se les pida que se les sanee y demás, dado que esas enfermedades que se quieren curar son endémicas por un lado y por otro son las mismas que pueda tener el ciervo o cualquier otro herbívoro salvaje. Y eso es vital que se pueda llegar a ello porque si no, ese animal nunca podría tener ese otro valor añadido de que se pueda mostrar como una especie recuperada que es el uro o es el tarpán y por lo tanto tenga valor turístico, que como digo es mucho más interesante que el valor de la carne, que se paga muy poco. Pero sí hay gente muy interesada, y así lo hemos demostrado en los pocos experimentos que tenemos en marcha en San Cebrián de Mudá, en Palencia, o allí en Atapuerca, que en el momento que tú metes unas manadas de animales e intentas que vivan de una forma lo más libre posible, hay personas interesadas en ir a verlos, en ir a fotografiarlos, y eso da un valor al territorio y una vida que no tenía, ¿no? Y quería preguntarte también que explicases el porqué de la necesidad de estos grandes herbívoros y el porqué el pastoreo no es suficiente como para regular o para limpiar los bosques. Quería que hiciese una explicación. Bueno, el pastoreo ha desaparecido. Lo que queda ahora son ganaderos que tienen animales porque hay primas y la mayoría, no todos, pero muchos solo las tienen por ese factor y van una vez a la semana y procuran tenerlos más o menos concentrados en una zona, de tal manera que no es como antaño, que había muchos ganaderos, muchos pastores y todo el territorio estaba perfectamente aprovechado. Ahora mismo se calcula que hay 5 millones de hectáreas, de 50 que tiene España, o sea, un 10%, que se han convertido en matorral porque ya no quedan ganaderos en ellas que lleven su ganado. Entonces eso es un peligro porque, por un lado, es una cosa que no hubo nunca en la historia del planeta. Una zona donde no haya herbívoros es algo inédito. Y lo que provoca es que la vegetación, que está diseñada por la evolución para tener la presión de los herbívoros, se desboca, crece el matorral y eso es una masa combustible que tarde o temprano va a arder. Nosotros hemos pasado en 30 años de 3.000 fuegos al año a cerca de 20.000 y están ardiendo cada vez fuegos con mayor superficie, lo que se llaman los grandes fuegos de más de 500 hectáreas. Eso es un fenómeno nuevo y es fruto de estos desequilibrios que se han generado al producirse un cambio muy grande en el manejo de la cabaña ganadera, que sigue siendo la misma de siempre: 6 millones de vacas, 4 millones de cabras, 20 millones de ovejas, 6 millones de caballos, pero el censo de ganaderos es muy inferior y ya de ganaderos pastores, es decir, del típico hombre que vive con su ganado y con sus mastines a pie de cañón, ¿no?, en el monte, de esos no quedan. Como los Entonces, pasegos, ¿no? Como el claro, pasego. ese tipo de vida no la quieren los jóvenes y hay que pensar en un modelo donde si España, por 1000 factores, ¿no?, y todo es económico, puede producir su carne en sistemas industriales estabulada mucho más barata, no dejemos de que el monte siga produciendo la carne que tiene que producir, y ya no solo por el valor que tiene en sí, que son carnes de calidad y en fin, es una producción que no se puede despreciar, sino por los desequilibrios que provocaría el que no se produzca
cabaña, llamémoslo ganadera, o de animales herbívoros salvajes o asilvestrados, porque si no crecería la vegetación, tendríamos incendios y luego lo que para nosotros es también muy grave, una carencia de proteína para todos los animales carnívoros y carroñeros. Es decir, nuestra población de buitres y otras especies salvajes protegidas como el oso pardo, los lobos o cualquier otro animal que coma carne dependen de que haya en el monte herbívoros que son su dieta básica, ¿no? Entonces, eso es lo que podría pasar si no se inician experiencias de cómo lograr que en el monte haya herbívoros aunque no haya ganaderos, ¿no? Y eso es en lo que se basa el proyecto de rewilding. Y además he visto que se propone, no sé si en este caso por el rewilding, sino ya por ti en particular, un modelo de explotación ganadera en el que los animales estén en régimen de semilibertad y se pueda recurrir a su carne en caso de que se quiera, ¿no? Pero bueno, la carne no es porque queramos aprovecharla en el sentido de que por fortuna, no por desgracia, por fortuna, no necesitamos ya la producción de carne que puedan generar las zonas marginales deprimidas. La industria alimenticia de las cabañas estabuladas es capaz de alimentarnos más que de sobra y mucho más lo será con las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de proteínas, ¿no? El futuro va por ahí, no va por el ganadero con 10 vacas en la pica de un monte. Ahora bien, esa carne que se produce en esas zonas no rentables tiene ese valor añadido de su función ecológica y de su función para lucha contra incendios, pero no debe de ser a costa de los impuestos de los ciudadanos. Es decir, lo que es absurdo es que esos herbívoros que podrían estar perfectamente haciendo su función de forma silvestrada se pretendan manejar por parte de personas que cobren una prima para, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Que ellos realmente ya los están asilvestrando. Un animal que vive todo el año en el monte y que incluso cuando las grandes nevadas, como se ha demostrado este año, quedan aislados porque el ganadero no los ha estabulado y no ha recogido hierba en verano para darle de comer en invierno, lo que está haciendo ya es rewilding, solo que a un precio muy alto, porque está pretendiendo que se le pague por cada animal que tiene en el monte. Una vaca en un parque natural o nacional puede recibir en subvenciones su valor completo, es decir, que cada año una vaca que vale 400 euros recibe del orden de 400 euros en subvenciones, ¿no? Y eso es algo insostenible. Entonces es evidente que si queremos mantener esos animales, como acabo de decir, que es importantísimo, hay que ir a un modelo en el que se le saque partido económico por más factores que la carne, como podría ser al ser silvestres que puedan atraer turismo, y otros elementos que aquí sería prolijo describir, en los que estamos trabajando para hacer viable y rentable la, digamos, explotación, entre comillas, de estos territorios marginales que incluso se están quedando abandonados a pesar de las primas. Es decir, que hoy en día el ganadero, como decía al principio, tiende a lo cómodo y él va a llevar a los animales allí donde llegue el Land Rover o el Quad, pero no se le va a ocurrir meterlos en zonas que pueda tener que estar andando un día entero para reunirlos y llevarlos al matadero o llevarlos al saneamiento, ¿no? Con este tipo de animales, con las vacas, con los toros, los caballos, también los burros, pues lo tendríamos un poco más fácil porque, como bien has dicho, sería cambiar el estatus y conseguir que pudieran independizarse el hombre también en lo legal. Pero hay un animal en concreto que creo que es uno de los protagonistas de este proyecto, que es el bisonte europeo, que es un gran desconocido frente a su primo de Norteamérica. Parece que en Europa no han habido nunca bisontes. Y yo quería preguntarte en qué zonas de España se piensa reintroducir el bisonte europeo y si forma parte del proyecto, si será en primera instancia dentro de unos terrenos cercados y más tarde se van a liberar en el medio. Quería saber un poco el futuro del bisonte europeo en España. Bueno, efectivamente el bisonte ha focalizado mucho los proyectos de rewilding porque es un animal con una atracción muy, muy potente, ¿no? Pero es que en todo el mundo quedan 1.500 bisontes europeos. De tal manera que por muchos que nosotros pudiéramos conseguir, estamos hablando de unas decenas o de unos cientos, ¿no?
ponle 100, 200 animales. Ten en cuenta que he hablado de que hay 6 millones de vacas y 6 millones de caballos en este país, 20 millones de ovejas, 50 millones de cerdos. Esos son cifras, pero 100 o 200 animales es lo que yo llamaría la guinda de un pastel. Es decir, que el bisonte solo se utiliza como un animal emblemático con un potencial turístico enorme, como hemos demostrado en Teverga, donde una pareja de bisontes incrementó las visitas de este municipio de 15.000 a 60.000 personas en un año, pero no porque vayamos a poder, por desgracia, llenar España de bisontes. Por lo menos hay no muy a corto pocos plazo, claro. No, ni a corto ni a largo, porque él cría cada 2 años. Cuando cría tienen bajas de forma natural. Es una especie que está en estado crítico de extinción, ¿no? Entonces nosotros estamos, recibiendo bisontes porque nos lo pide la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene un programa de cría en cautividad de este animal para evitar su extinción. Quedan 1.500 salvajes, pero quedan otros 1.500 en cautividad, que son como un reservorio para que si en Bielorrusia y en las zonas de Polonia, donde quedan las manadas salvajes, hubiera una enfermedad y murieran de golpe, pues la mitad, esa especie no se extinga. Entonces nosotros lo que creamos son unidades de producción para luego devolverlas a los ecosistemas en los que tengan que estar, sea Polonia, Rusia o también zonas de Europa que tuvieron bisonte hasta fechas muy recientes. En el caso de España, los expertos consideran que al norte del Ebro hubo bisonte y que serían zonas, especialmente la cordillera cantábrica, totalmente aptas para esta especie, ¿no? El que nosotros hayamos perdido la memoria histórica del mismo y que no se encuentren huesos o restos, pues eso es un tema que podría decirse lo mismo del oso al sur del Ebro, o del Duero, mejor dicho, donde sabemos por los libros de la Montería que había oso en 30 provincias españoles, pero nosotros buscamos como locos huesos de oso al sur del Duero y no hemos encontrado ninguno. Eso quiere decir que no es fácil que una especie que a lo mejor estuvo en un territorio hasta el siglo XVIII o XVII, ahora vayas a poder demostrar su presencia, pero eso no quiere decir que no haya estado, ¿no? O sea, que ni se puede demostrar que estuvo, ni se puede demostrar que no estuvo. Lo único que sabemos es que las cuevas de hace 10.000 años están llenas de bisontes y que la especie que derivó en la especie actual europea quedó en Polonia e incluso hay citas de cazar bisontes en Alemania, en Francia, pues en el siglo XVIII, en fin, cada sitio fue extinguiéndose en su momento, ¿no? En España, nosotros, como decimos, no estamos pretendiendo repoblar con bisontes, sino con las razas autóctonas españolas, que son las que tenemos y las que además han dado ese ADN, pero que para mí es anecdótico. Para mí lo principal de una especie no es que sea genéticamente pura, sino que cumpla la misión que el equivalente a lo que había vuelva a ser. Es decir, que controle la vegetación, que dé de comer a los carroñeros, a los depredadores y, como no, al propio hombre, ¿no? Y eso es lo importante. Quería preguntarte, porque dentro de este proyecto se habla mucho de la reintroducción de grandes herbívoros, pero yo quería saber si también se podrían incluir algunos otros animales que se han extinto recientemente o no en tiempos tan recientes, como puede ser los grandes predadores, por ejemplo, en este caso los grandes felinos, que se tiene constancia que hasta la época romana pues sí que habitaron en Europa y que por lo visto recientemente se está recuperando, por ejemplo, poblaciones en el Cáucaso de leopardos. Yo quería saber un poco si se quedan excluidos estos grandes carnívoros por los posibles problemas con la ganadería, o si también se podrían plantear a largo plazo, o qué consideración merecen. No, los grandes carnívoros tipo los que mencionas no están, nunca he ni parado a pensar en ello, no están en los planes de nadie, porque son peligrosos para el hombre y por lo tanto no entra en el esquema de wilding. Sí lo están aquellos depredadores que han sobrevivido entre nosotros, como son el oso pardo, el lobo, el zorro, las águilas, en fin, lo que ya tenemos. Pero lo que son depredadores extintos, no hay nadie que esté planteando su vuelta a Europa. Lo que sí estamos hablando es de los herbívoros,
que son los que se encargan de depredar la vegetación y de producir carne, que también tiene una aplicación directa para los humanos, y que cumplen todas esas funciones que hemos mencionado. Pero nadie está pensando ni en herbívoros extraños, que no sean de aquí, ni en carnívoros, ¿no? Bueno, es una lástima porque realmente se ha demostrado que la influencia humana fue un factor decisivo para su extinción. Pero bueno, otros animales como por ejemplo las focas monje o los esturiones o los castores también merecerían este rechazo. Sí, bueno, es que esos animales sí que tienen una presencia histórica reciente. La foca todavía se la ve por algún islote de las costas marroquíes de vez en cuando, o del Atlántico, cerca de Canarias, y luego el castor estuvo en España hasta el siglo XVII y ahora vuelve a estar en el río Ebro, que lo están liquidando, pero no son capaces de acabar con él. O sea que... Sí, bueno, parece que llevan ya cerca de 5 o 6 años exterminándolo sistemáticamente por considerar una especie invasora al castor, cuando, como bien has dicho, hace 2 siglos era habitual, ¿no? Pero yo lo que considero especie invasora son a los que los están liquidando, pero en fin, eso es otro tema. Yo te quería preguntar, porque has dicho que tú estás gestionando el tema de Atapuerca, ¿no? Sí. Todos estos proyectos de grandes herbívoros que ya hay en marcha en España, ¿se pueden visitar? ¿Se puede visitar, por ejemplo, Bueno, campos de... ¿cómo se llama? El proyecto el que de hay San Cebrián de Mudá, el de San Cebrián de Mudá, el de Salamanca y el de Teberga son visitables. Tienen ya organizaciones que se encargan de llevar a la gente, de enseñarle lo que hacen. El de Atapuerca creemos que en un mes o 2 estará también abierto al público. Genial. Y luego estamos trabajando en Doñana, donde acabamos de empezar, y queremos también estudiar la posibilidad de potenciar el caballo de las retuertas y la vaca mostrenca o la vaca pajuna, que son andaluzas, intentando transferir al norte durante los meses de verano a algunas manadas que convivan allí en libertad con depredadores y vayan siendo seleccionadas y haciendo que realmente sean animales salvajes y puedan así ser mostrados en Doñana como reales uros y tarpanes. O sea que actualmente podríamos visitar estos toros salvajes, estos caballos y también asnos, imagino, en estos parques que estáis habilitando, ¿no? Incluso en terreno, como has dicho, que es protegido, como en el caso de Doñana o en el caso de... O sea, es terreno que también es monte público o espacio público y que también convivirán, si se lleva a cabo todo, en absoluta libertad, ¿no? Sin ningún tipo de presión humana. Sí, claro, el Parque Nacional de Doñana todo es público, son 70.000 hectáreas, y allí, bueno, vamos a disponer, si todo va bien y sale adelante la idea, unas cuantas para poder tener allí unas manadas a razón de unas 20 hectáreas por animal, es lo que nosotros necesitamos, y en el norte baja la superficie que se necesita porque es más productiva en hierba, pero hablamos siempre de 5 o 10 hectáreas por animal, ¿no? Entonces, el asunto es conseguir ese manejo de estos herbívoros que pueda transformarse en un valor turístico y en un valor cultural. Bueno, es apasionante, la verdad, para todos aquellos ecologistas como yo, el hecho de pensar que dentro de poco posiblemente volvamos a tener todos estos animales en nuestro terreno en absoluta libertad. Y ya por último quería hacerte una pregunta, porque hace poco leí un informe que decía que tan solo un 4% de la cobertura mediática es para el periodismo ambiental, frente, por ejemplo, al más del 20% que ocupa el deportivo. Yo quería preguntarte, como periodista que eres, ¿cuál es el consejo que darías para todos aquellos periodistas y divulgadores que quieran dedicarse a la ecología? Y bueno, también quiero que, si estás dispuesto a hacer una pequeña denuncia al sistema mediático y a la importancia pedagógica de los medios en este tema, ¿no? En la necesidad de que los medios hablen sobre la ecología, sobre la pésima situación en la que se encuentra el medio ambiente. Y nada, quiero que si es posible, que dediques unas palabras. Pues mira, aquí en España efectivamente la situación de la comunicación, del periodismo ambiental, está fatal, pero yo creo que la responsabilidad es de nosotros, de los comunicadores, porque aquí hubo un precedente que fue Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70,
que logró cautivar a todos los españoles y mantener en vilo a toda la población española. Era el número 1 de audiencia, no solo en televisión, sino en la radio, en Radio Nacional de España, en los kioscos con sus fascículos de Salvat, en las revistas, en blanco y negro y en Actualidad Española, y él arrasó. ¿Y por qué? Yo analicé el fenómeno y puedo decir que es porque él no estaba centrado en la fauna exclusivamente, sino que estaba más interesado que en la fauna salvaje en la especie humana. Y cuando hablamos de especie humana no me refiero al actual, no me refiero al hombre neolítico, sino al hombre primitivo que él consideraba era el hombre verdadero y creía que había que luchar porque esa arquitectura mental que tuvimos hace 10.000 años y perdimos cuando empezamos a domesticar y a ser posesivos y violentos, debemos de volver a recuperarla. Y justo los proyectos de rewilding en los que yo trabajo, la pieza esencial es resilvestrar al ser humano, volver a conseguir un tipo de persona que sea muy capaz en las nuevas tecnologías, que su área de campeo y su zona de caza sea el ciberespacio y que entienda su entorno, que viva en la naturaleza, que se dedica a producir biodiversidad, además de teletrabajar y de hacer labores en el mundo de la informática y de la comunicación telemática, combinando los dos mundos, el que está por venir, avanzado, de lo que llaman curiosamente el cuaternario, refiriéndose a la sociedad de la información, y también el cuaternario de verdad, esa mentalidad del hombre primitivo en la que él no consideraba que la tierra, el aire y el agua pudiera privatizarse, sino que fuera un bien común para disfrute de los seres humanos. Ahora el cazador no es sangriento, sino que es cazador de información y de sensaciones y de vivencias y de belleza. Y a partir de ahí yo pienso que podríamos restaurar a esta sociedad tan deteriorada, basada en el despilfarro, la esquilmación y la corrupción. Y eso lo vemos día a día, viendo los telediarios, y creo que nuestros jóvenes tienen derecho a una sociedad nueva en la que estos valores predominen y se implanten. Y eso es, en definitiva, en lo que el proyecto de rewilding, por lo menos los que yo llevo, es a donde quieren llevar. Bueno, unas palabras increíbles, Benigno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, por transmitirnos toda esta información y sobre todo por contarnos cuáles son las posibles formas de desarrollo sostenible que parece que son utópicas, pero que son posibles y que se están haciendo ya. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre digo que la utopía es pretender una sociedad despilfarradora y ladrona. Eso sí que es una utopía, que creerse que eso puede durar eternamente. Eso está abocado como Lehman Brothers a la quiebra. Y ya estamos viéndolo día a día, cómo caen los grandes monumentos de las bancas y demás. Con lo cual pienso que esto que yo predico no es utopía, sino que es la única salida que tenemos. Pues muchísimas gracias. Yo estaré conforme a esa salida y haré todo lo posible para que así sea. Pues gracias. Muy buenas tardes, Benigno. Hasta la próxima. Adiós.